Si usted es de la nueva, apréndala, pero úsela el día de hoy. Crónicas, segunda de Crónicas 20, versículo 13 en adelante. No sé si están en las pantallas, pero estamos todos ahí. Indíqueme con un amén. Mire lo que dice la palabra. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jael, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf. Y parece que Dios como que hace un trabalenguas para poder decir que este hombre simplemente era un levita. Y dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dígale al que está a su lado, no es tuya la batalla. Vamos, ayúdame a predicar en esta tarde. Dígale, no es tuya la batalla, sino de Dios. Fíjese lo importante que dice la palabra. La Biblia dice, no temas. En palabra profética se levantó un hombre llamado Jaziel en medio de la reunión, en medio del conflicto, a traer instrucción de parte de Dios, pastor. Dile a la persona que está a tu lado, asegúrate que en el momento de la aflicción, en el momento del conflicto, estés en el lugar correcto. Porque si no estás en el lugar correcto, entonces no va a venir palabra del Señor. No puedes resolver tu matrimonio yendo con la vecina chismosa que se ha divorciado 3 o 4 veces a decirle que te dio un consejo de cómo honrar a tu marido. Eso no va a suceder. ¿Hay alguien aquí? No puedes, si estás pasando problemas de administración o financieros, ir con aquel hermano que nunca ha sabido ministrar, que le debe a todo mundo, que no le paga, ir a pedirle un consejo de cómo administrar tu economía. Eso no va a suceder. Dile al que está a tu lado, asegúrate que en el momento de la aflicción, del dolor y del quebranto, estés en el lugar correcto. Porque si estás en el lugar correcto, la instrucción correcta va a llegar. La palabra de Dios va a llegar y te va a dirigir. ¿Hay alguien conmigo? Tome su asiento en esta tarde. Esto es extraordinario, porque dice la palabra que el pueblo de Israel estaban pasando en uno de los momentos más críticos. En específico, el reinado del rey Josafat estaba pasando por uno de los momentos más críticos para su gobierno, para su reino. Él estaba siendo amenazado y él estaba siendo invadido por Amón y 5 reyes de los amonitas que venían en contra de la batalla hacia él. Jerusalén, estaba posicionado en un monte. La ciudad de Jerusalén estaba estratégicamente situada. Por eso todo el mundo la quería conquistar y nadie la había conquistado excepto David, porque Dios estaba con él. Y en ese momento la Biblia dice que ellos estaban y en esa posición estratégica sobre un monte, en una montaña, rodeado de murallas. Ellos se sentían seguros. Pero no era ni el monte, ni eran las murallas las que protegían a Jerusalén. Era el Dios que había hecho un pacto con ellos. Era el Dios que los guardaba. Por eso nosotros no debemos de olvidar que no son nuestras murallas, que no son nuestros montes personales los que nos dan seguridad a la vida. Es el Dios el cual nosotros le hemos entregado la vida, aquel que guarda nuestra vida y la tiene segura. Estamos aquí. Porque el día que se te olvide, empezarás a confiar en las circunstancias, en el trabajo, en tus habilidades, en tu talento, en tu don. Pero te olvidarás que es Dios el que hace las cosas a través de ti. Y estoy hablando no solamente dentro de la congregación, sino estoy hablando en la vida, estoy hablando en el mundo, estoy hablando en el negocio, estoy hablando en el empleo, estoy hablando en la escuela, estoy hablando donde tú te mueves.
Tú tienes un llamado, tienes una asignación de parte de Dios y tienes una responsabilidad. Es manifestar al Cristo que está dentro de ti. Hello. Como que no los tengo muy convencidos pero ahorita me va a entender. Y por esa posición ellos se pudieron dar cuenta que venían ciertos ejércitos en su contra. Y Josafat, como buen líder, empezó a angustiarse, empezó a preocuparse, empezó a darse cuenta que estaba en medio de una gran batalla, que sus enemigos eran fuertes, que sus enemigos eran poderosos, que sus adversarios que venían estaban adiestrados, y si llegaban a entrar a la ciudad le iba a costar la vida a gente inocente, le iba a costar la vida a niños, le iba a costar la vida a mujeres, les iba a costar la vida a hombres, les iba a costar la salud, la integridad, iba a haber violaciones, asesinatos, muerte. Nada parecido con lo que sucede en Ciudad Juárez. Hello. ¿O me equivoqué de lugar? Parece una historia contada en el pasado, pero son historias que se replican cuando el pueblo de Dios o los hijos de Dios no entienden lo que Dios quiere hacer en medio de una circunstancia. Lección no aprendida es lección repetida. Ay, ay, ay. ¿Me pasas el agua, hijo, por favor? La helada. Gracias. Lección no aprendida es lección repetida. Y Josafat se empieza a angustiar y empieza a darse cuenta no por sí mismo. Él no estaba preocupado por sí mismo. Él estaba preocupado por el pueblo. Él estaba preocupado por la ciudad. Y ese es el detalle que tú y yo, iglesia, necesitamos entender. La ciudad está siendo bombardeada. La ciudad está siendo atacada. La ciudad está siendo llena de violencia una vez más, como en los peores tiempos de la ciudad. Y la iglesia muchas de las veces estamos enfocados en nosotros mismos, en nuestros benditos problemas, en nuestros benditos asuntos. Y te digo algo, cuando nosotros pongamos por pretexto es que necesito estar bien para poder hacer la obra de Dios, te digo algo, el enemigo siempre va a ocupar una circunstancia para que nunca estés listo. Cuando nosotros vivimos así, pastor, nos entra el espíritu del avestruz. ¿Cuál es el espíritu del avestruz? Tremendo cuellote lo tiene metido entre las patas y lo único que está haciendo es volteando hacia el pasado, hacia lo que fue, hacia lo que lo alcanzó, hacia los errores que cometió, hacia las faltas. Y te digo algo, el diseño de Dios no es que estés volteando hacia el pasado, porque esa es una de las cosas benditas que tienen los hombres. Se olvidan de lo que deben de recordar y no olvidan lo que deben de olvidar. Hello. El Señor dice, nunca te olvides cuando entres en la tierra que yo te di. Cuando construyas buenas casas y habites buenas casas y tu oro se incremente y tus ganados se multipliquen, no se te olvide que fue mi mano la que te dio el poder para hacer riquezas. Pero llegas a la casa quebrado, llegas a la casa de Dios. Bueno, eso no pasa aquí, pastor, eso pasa allá en Ojinaga, donde tenemos la otra iglesia. Pero llega la gente quebrada a las cosas de Dios, llega a la iglesia pidiendo por un trabajo, pidiendo, Señor, prospera mi negocio. Mira, Señor, he quebrado, mira, Señor, no tengo finanzas. Y Dios te bendice en el área que le pediste. Y Dios te da el trabajo y Dios te hace crecer tu negocio y después no tienes tiempo para venir a darle a Dios alabanza, honra, presencia, porque el trabajo y la bendición que Él te dio te está quitando el tiempo para hacer lo que tú tienes que hacer. Hello. Porque te olvidaste de lo que deberías de recordar. Pero traemos en la mente y en el corazón siempre las heridas. Cuando mi tío me golpeó, cuando mi tío me ofendió, cuando mi tío dijo aquello. Hace un día, y lo digo con todo respeto, cuando estábamos en medio de la pandemia, hubo un pastor que se acerca conmigo. Su negocio estaba cerrando y parte de las cosas que él vendía yo las necesitaba. Pero estábamos entrando en la pandemia, no sabía cómo iban a estar las economías. Le dije, déjamelo. Y en un mes vienes por tu dinero, nomás para saber qué es lo que vamos a hacer con la situación económica.
Se lo dejo. A los 15 días me habla y me dice, es que ya quiero mi dinero. Dije, quedamos en un trato, ya quiero mi dinero. Ok, ven, pero mi expresión, y lo digo con todo respeto, una de las expresiones de gente que estimo, a la quien yo le tengo confianza, a la que yo amo, a las que considero cercanas a mí, muchas veces me expreso, ¿cómo estás, mequetrefe? O no estés de mequetrefe. Ahí está Pablito, Pablito me conoce bien. Pero no lo digo en una manera ofensiva, no lo digo en una manera literal, lo digo en una manera de expresar confianza hacia una persona, muy, muy, muy personal. No tiene que andarlo haciendo ni le ande diciéndome que trefe a todo mundo porque se van a ofender. Pero el pastor se ofendió. Se ofendió tanto, pastor, que fui y me cantó un tiro. Me cantó, a mí no me andas diciéndome que trefe. Total. Me dijo, perdóname. Le dije, perdóname. Te ofendí, perdóname. Nunca fue mi corazón ofenderte. Dije, ¿por qué te ofendiste tanto si tú me conoces que así juego? Es que así me decía mi tío cuando me quería lastimar. Ya tienes 50 años, pastor, y todavía te estás acordando de las cosas. Porque así somos los hombres, nos acordamos de cosas que no deberíamos de recordar, de pasar, de olvidar en el pasado, enterrarlas en el pasado. Antes de que nacieras de nuevo, antes de que Cristo te perdonara, antes de que su sangre te lavara, y sigues cargando con ellas. Pero yo sé que eso no pasa aquí. Pero dice la palabra que cuando estaban pasando en esos conflictos, Josafat se afligió en su corazón. Dijo, necesito hacer algo. Necesito buscar el refugio y necesito buscar la ayuda del que todo lo puede. Hay momentos en que nuestra naturaleza humana necesita reconocer que necesitamos la intervención de Dios. Hay áreas en nuestro matrimonio que a veces no podemos resolver aún con la experiencia de los años y necesitamos la intervención divina de parte de Dios. Y muchas de las veces la intervención divina no va a llegar porque yo ore, porque así es como Dios contesta. Muchas veces la intervención divina va a llegar a tu vida por el consejo de tu pastor, por el consejo de tu líder, por el consejo de alguien que te ame y ame al Señor y sea maduro en la fe para poder instruirte. ¿Hay alguien aquí? Por eso te decía, en el momento del conflicto, asegúrate de estar en el lugar correcto, porque en el lugar correcto siempre hay instrucción. Y esa era la condición de Josafat. Pero algo que me llama la atención en el versículo 15, que cuando ellos buscan, Dios responde. Cuando ellos buscan, Dios responde. Dígale al que está a su lado, Dios no juega a las escondidas con nadie. Si tú le buscas, le encuentras. Si tú le llamas, Él te abre. Si tú le pides, recibes. Porque Él lo dijo y Él no miente. Estamos aquí en esta tarde. Y entonces Él llega con una instrucción, una necesidad en su corazón. ¿Cuántos en esta tarde han llegado con una necesidad y con una angustia en su corazón y con una necesidad de una intervención divina sobre sus circunstancias? Te digo algo, sin guerra no hay victoria. Sin guerra no hay victoria. Sin guerra no hay manifestación. Sin guerra no hay la mano de Dios obrando a tu favor. Sin conflicto no hay avance. Sin conflicto no hay escalar. Sin conflicto, sin cansancio, no puedes alcanzar el siguiente nivel. Por eso Dios en ocasiones te permite pasar por tribulaciones, por dificultades, porque lo que está haciendo es prepararte. Lo que está haciendo es forjar tu carácter. Lo que está haciendo es capacitar tu corazón para poder recibir lo que viene de Dios para tu vida en la siguiente temporada. Sin guerra no hay victoria. Y aprendemos el dialecto muchas veces de la iglesia. ¿Cómo estás, varón? En victoria. ¿Has de tener muchas luchas? No, estoy bien. ¿Cómo me dices que en victoria si sin guerra no hay victoria? No me estoy dando a entender. No se puede cruzar de un monte a otro monte más alto sin pasar por el valle.
Se lo voy a volver a repetir. No se puede pasar de un monte a un monte más alto sin pasar por el valle. Por eso su palabra dice: aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerá tu corazón, porque su vara y su cayado te infundirán aliento. Cuando hay búsqueda, cuando te queda un poco de fe para buscar, Dios sigue teniendo poder para responder. Mientras tengas un poco de fe para clamar, Dios tiene suficiente poder para responderte. Mientras tengas un poquito de fe para pedirle ayuda, Él tiene suficiente poder para salirte a tu encuentro. Mientras tengas un poquito de fe para decir: Señor, necesito una intervención divina, Él siempre tiene el poder para honrar tu fe y pelear la batalla por ti. El pueblo de Israel estaban pasando en un conflicto. Le dijeron: Señor, te necesitamos. Empezaron a buscarlo, empezaron a adorarlo. Pero les digo un secreto: la búsqueda en Dios no es con cara larga ni cara de limón, dirían por ahí. La búsqueda en Dios y la adoración a Dios se le da con júbilo, se le da con danza, se le da con voz en cuello, se le da brincando, saltando. Mi adoración a Dios tiene que ser expresiva, tiene que ser demostrativa, tiene que ser evidente. Y ahorita me va a entender por qué. Cuando hay una actitud en el corazón de una intervención divina, el Padre siempre te responderá. Y el profeta les dice: no teman, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos les gustaría que Dios te dijera: no temas, no es tuya la batalla, no es tuya la guerra, sino mía? ¿Hay alguien aquí conmigo el día de hoy? Cuando Dios te dice: mía es la guerra, lo que Él te está diciendo: tus habilidades, tus fuerzas, tus estrategias, tus capacidades ya llegaron a su límite. Ya no puedes más, las fuerzas se te acabaron, pero sigues creyendo en mí. Dame permiso, porque ahora empiezo yo a trabajar a favor tuyo. Dame permiso, porque ahora yo voy a intervenir en tu casa. Dame permiso, porque ahora voy a intervenir en tu matrimonio. Porque a veces es cansado esperar en Dios que restaure el matrimonio. A veces es cansado que Dios saque a los hijos de las drogas. A veces es cansado esperar que Dios restaure tu cuerpo y te dé salud, cuando te dicen: prepárate porque te vas a morir. Un hombre que conocí en el año 2000, llamado José Cantrés, puertorriqueño, en la ciudad de Chicago. Tenía 67 años el hombre. A los 29 años lo desahuciaron, veterano de Vietnam. Y le dijeron, lo mandaron del hospital a su casa a morirse porque tenía cáncer pulmonar. 29 años. A los 67 años seguía ministrando a Dios, seguía creyendo a Dios, seguía esperando en Dios, porque Dios sabía que iba a llegar un día un mexicano allá en la ciudad de Chicago, a la prisión en la calle 26 y en la California, y un mexicano de Ciudad Juárez que nunca había escuchado del evangelio escucharía el evangelio por primera vez. Así es Dios. Dios puede extender su mano y su misericordia simplemente para hacerte bien una sola vez más en tu vida, y que pueda ser de bendición para muchos. Y cuando Dios te dice: mía es la guerra, entonces con ello lleva que la estrategia también es de Él. Cuando Dios te dice: yo voy a pelear la batalla, Él dice: pero la voy a pelear a mi manera. Yo voy a rescatar a tu familia, pero lo voy a hacer en mis formas. Yo voy a rescatar a tus hijos de las bandas criminales, pero déjamelo hacer en la manera que yo lo he planeado y en la manera en la que yo lo vi. ¿Hay alguien aquí conmigo? Yo voy a financiar tu ministerio, yo voy a financiar tu negocio, yo te voy a sacar de la escasez, pero lo voy a hacer a mi manera.
Porque si lo hacemos a nuestra manera, siempre nos vamos a equivocar. Dios te quiere bendecir económicamente, pero estás esperando que tengas para darle. Y el reino no funciona así. En el reino primero se da y después recibes. Porque Él da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quieres bendecir? ¿Quieres ser bendecido económicamente? Siembra. Bendice a Dios con tus diezmos, bendice a Dios con tus ofrendas. Siembra en el ministerio de evangelismo, siembra en la obra que Dios está haciendo en esta casa, siembra en las construcciones que tenga el proyecto del pastor en este lugar, y mirarás cómo la mano de Dios no viene y te bendice en el área económica. ¿Quieres tener paz en tu matrimonio? Aprende a perdonar a tu esposo cuando te dijo que ese vestido no te quedaba bien. Aprende a perdonar a tu esposa cuando te dijo cachetón o gordito. ¡Sas! Después no te andes quejando, Señor, la mujer que tú me diste. No, tú la escogiste, mijo. Son tus gustos. Hello. Tenga paz. Es parte para que se despierte. Y entonces, si Dios quieres que, si quieres que Dios pelee tus batallas, tienes que dejar que Él sea el que ponga las estrategias. Y la primera estrategia que Dios les da es la instrucción de no teman. No teman. ¿Cómo le dices a alguien que está enfrente con 5 ejércitos que vienen en batalla, que vienen a destruirlo, que vienen a conquistar su tierra, que vienen a saquear sus tesoros, que vienen a saquear sus tierras, que vienen a saquear sus ahorros, decirle no temas? ¿Cómo le dices a personas que no conocen a Jesús, que se oye de crisis, que se oye de escasez, que se oye de hambruna, que se oye de esto, que se oye de aquello, que viene al mundo, que no teman? Porque ese es uno de los problemas que los hombres tenemos en la vida. Tenemos más de las cosas que no sabemos. El hombre normalmente en el día tiene alrededor de 60,000 pensamientos. Tu memoria no registra palabras y no registra nombres, registra imágenes. Por eso miras a alguien que tienes mucho que no ves y de repente empiezas, ¿dónde te conozco? ¿Dónde te conozco? Y empiezas a darle vueltas al carrusel, ¿dónde te conozco? Ah, ya sé. Y a veces no te acuerdas de su nombre, pero sabes que lo conoces. Me estoy explicando. Por eso los sueños son en imágenes, porque el cerebro no está capacitado para almacenar ni nombres, ni medidas, ni números, sino imágenes. Y todo lo que Dios hace en tu vida a través del sueño es implantar imágenes del plan y del futuro glorioso que Él tiene para ti. Por eso cuando Dios te da una palabra, es como las fotografías antiguas que se grababan en un rollo y tenía que pasar por el proceso de revelado para sacar la imagen que está dentro de ese rollo. Haciendo profético, Dios te habla, y cada vez que habla algo profético se va impregnando en el rollo de tu espíritu, en la imagen, el secreto de Dios, hasta que viene el tiempo de pasar por el proceso para revelar todo lo que está dentro de ti. El que puedas disfrutar del bien de Dios en una temporada no comenzó ahí, comenzó en los tiempos en la rodilla atrás, comenzó en los tiempos de escasez, comenzó en los tiempos de la violencia. Pero supiste decidir correctamente. Y de esos 60,000 pensamientos que tiene el ser humano diarios, 45,000 son malos. 45,000 son de no puedo. 45,000 son de no sé. 45,000. Ay, es que si hubiera nacido de aquel lado del río, unas cuantas cuadras, como que el Señor se equivocó. Ándale. Hello. El Dios que bendice en Estados Unidos es el Dios que bendice aquí en la colonia Zacatecas. Es el Dios que bendice allá en Anapra. Es el Dios que bendice en el centro del país. Porque el Dios es eterno, es el mismo y no cambia. Lo que tenemos que aprender es sus principios, cómo activar esas bendiciones. Y una de las condiciones que Dios nos dice para que Él pelee nuestras batallas, pastor, es que no tengamos temor. No empecemos a preocuparnos
por lo que no sabemos, sino que empecemos a creer que aunque no podamos verlo como cantaban ahorita, aunque no pueda verlo, yo sé que está sobrando, aunque parezca que no hay nada, yo sé que algo viene de parte tuya. Por eso me impacta la vida del ciego Bartimeo. Porque el ciego Bartimeo, la Biblia dice que ni siquiera estaba en el camino, pastor. Él estaba a un lado del camino. Pero no había perdido la fe. Él estaba seguro, él estaba convencido que aunque no podía ver nada, aunque sus ojos se habían apagado, había una promesa. Él era un hijo de un rey, él era hijo de promesa. Él estaba en un lugar equivocado, pero no había perdido la fe. Como muchos de nosotros podemos pasar por circunstancias que no es el final de Dios, simplemente es el camino para llegar hacia donde Dios te quiere llevar. Porque si Dios te dice por dónde te va a pasar para llevarte a tu destino, no todos le entran. Si Dios me hubiera dicho lo que iba a pasar para llegar a este día, le hubiera dicho hasta en inglés, see you later. Pero algo tenía Bartimeo. Él no miraba, pero su expectativa estaba muy alta. Y cuando viene Jesús caminando con una multitud detrás de él, en medio del ruido, en medio del bullicio, en medio de las circunstancias, el estrés y la ansiedad, en medio de los conflictos de la vida, en medio de que todo el mundo le decía, cállate, no molestes al maestro, cállate, no estés estorbando. Él escuchaba que entre la multitud escuchaban los pasos de su milagro, se escuchaban los pasos de aquel que venía y traía una respuesta. Porque los que tenemos expectativas, pastor, y tenemos esperanza, podemos escuchar los pasos de los milagros. Podemos escuchar los pasos de lo que viene, aunque otros no lo puedan ver. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Podrá ser que no estés en la mejor temporada de tu vida. Podrá ser que no estés en el mejor momento de tu vida. Pero hay alguien que dijo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y Él es más fiel que tú y que yo y que todos los que estamos aquí. ¿Hay alguien conmigo en esta tarde? Y Dios le dice, no temas. Porque si nosotros comenzamos a darle la oportunidad al temor, estropea los planes de Dios. El temor al que dirán, el temor a qué es lo que vayan a pensar, el temor a lo que vayan a decir. Si yo me detuviera a escuchar y a querer refutar todas las cosas que se hablan, pues nunca llegaría a mi destino. Los Judas se matan solos. Los Judas se suicidan solos. Pero nunca Jesús sería glorificado si no tuviera a un lado a un Judas. Te tengo noticias, aquellos que te pican las costillas, aquellos que te hacen la vida imposible, aquellos que te están maltratando, ofendiendo, difamando, haciendo cosas en tu contra para lastimarte, están ahí a propósito, están ahí puestos por Dios. Es más, Dios les dio la autorización de hacerlo, porque eso te va a llevar a buscarlo, a clamar, a acercarte a Él. Y eso será lo que Dios utilice para llevarte a un nivel de gracia, de favor y de victoria sobre tu vida. Lo que tienes que hacer es no temas. Porque la estrategia de Dios para Josafat en el pasado está escrita y se dejó registrada, porque esa estrategia tiene vigencia en este tiempo y tiene vigencia el día de mañana, en problemas financieros, en problemas congregacionales, en problemas familiares, en problemas personales. El problema, sin importar cuál sea, la estrategia es la misma. No temas. No temas. Dios no te ha dado un espíritu de temor,
sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Hay alguien aquí? No temas. Dios le dice, no temas. El ser valiente no tiene nada que ver con no tener temor. Porque a veces escuchamos solamente los violentos, los valientes arrebatan. Y un valiente es alguien que no es alguien que no tenga temor. Es alguien que a pesar de los temores que tiene, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue esperando, sigue teniendo fe, sigue haciendo lo que debería de hacer y sigue haciendo lo que aprendió a hacer en un principio para agradar a Dios. No cambian, los valientes no cambian, venga lo que venga. Los valientes siguen peleando, siguen adelante, siguen creyendo, siguen levantando las manos, siguen caminando, sin importar lo que tenga que costarles. Eso es lo que Dios quiere que entiendas, iglesia. No temas, no temas, porque es más grande el que está contigo que el que está en tu contra. La segunda cosa, en el versículo 16, Dios les dice: mañana descenderéis contra ellos, y he aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ver la salvación de Jehová, oh Judá y oh Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salir mañana contra ellos, porque Jehová vuestro Dios estará con ustedes. Estamos aquí. Primero le dice: no teman. Segunda estrategia que les da: paraos. Diga al que está a su lado: párate. Dígale al que está a su lado con autoridad y con el dedo chismoso, hágale así, dile: párate, te doy permiso, dile: párate. Y parar de pie, pararse o paraos, no tiene que ver con posición, tiene que ver con actitud, tiene que ver con determinación. Yo le puedo decir al pastor: pastor, ayúdame. O ejemplo nada más, pastor, ayúdame aquí en la guitarra. Y el pastor se puede venir y se puede subir, pero puede estar molesto ayudándome porque tiene calor y tiene sed. Está haciendo lo que debe de hacer, pero lo está haciendo con una actitud incorrecta. Y lo que Dios le está diciendo al pueblo: si quieres que yo pelee la batalla por ti, primero, no tienes que temer. Segundo, tienes que tomar una actitud correcta. Tienes que saber que lo que vas a hacer, lo vas a hacer con la actitud correcta. No cambies tu actitud por las circunstancias que tengas que vivir. No cambies tu actitud cuando las cosas empiecen a salir mal y pienses que Dios ya no está contigo. No cambies tu actitud si las cosas emocionalmente te empiezan a afectar. No cambies tu actitud si las cosas en la familia se empiezan a poner difíciles. No cambies tu actitud. Tú tienes que seguir adorando a Dios. Tú tienes que seguir sirviendo a Dios. Tú tienes que seguir comprometido con Dios. Tú tienes que seguir viniendo a la casa a bendecir a Dios. Porque todos es bien bonito decir gloria a Dios cuando hay dinero en la bolsa, cuando hay dinero en el banco, cuando no hay deuda, cuando tu carro no se anda descomponiendo, cuando hay mandado en la casa. Todos decimos: Dios está conmigo, gloria a Dios. Pero ¿qué cuando el carro te anda dejando? ¿Qué cuando se le acaba el trabajo? Y para colmo, la suegra se va a vivir una temporada contigo. ¡Sas! Al mismo infierno se manifiesta en casa. No va. Ya Dios perdonó a las suegras. Cambiamos la actitud y decimos: ay, no, Dios no, ya se olvidó. Ya Dios se olvidó de mí. Me voy a morir de hambre. En la pandemia todos: ay, ¿qué vamos a hacer? Ya todos bien que empezaron a engordar. ¿Cuál hambre? ¿Cuál necesidad? Deja de tragarle. Porque la
La mano de Dios no va de acuerdo a las circunstancias. La mano de Dios va por encima de todo. El consejo es que Dios te dice, ¿quieres con anestesia o sin anestesia? Porque lo que va a pasar, pero ¿lo quieres a las buenas o las quieres a las malas? Lo que Dios te dice, ¿quieres que yo pelee? No temas. Segundo, no cambies tu actitud. Porque tu actitud no solamente te beneficia a ti, tu actitud afecta a tus adversarios. Uno de los más grandes conquistadores fue Alejandro el Magno. Y una de las estrategias que él utilizó para conquistar y expandir su territorio es que le decía a sus soldados, busquen entre toda la fila de soldados y guerreros aquellos que no tengan cicatrices, aquellos que tengan la cara de niño, aquellos que no les vean marcas en el cuerpo. Y cuando los veas, grita. Y cuando los veas, no te calles, porque esos no tienen experiencia. Porque esos nunca han ganado una victoria. Porque ellos nunca han peleado una batalla. Ellos están nuevos. Por eso Dios en ocasiones te tiene que pasar por momentos donde te tumban dientes, te arruñan la espalda, en momentos en los que te muerden, en momentos en los que te golpean, en los momentos en los que te azotan, porque de otra manera no quedan cicatrices y evidencias del dolor y de los procesos que has tenido que pasar, porque Dios sabe que un día vas a tener que enfrentar a un adversario más grande y más fuerte que los que antes habías enfrentado, y cuando te vean van a decir, este es un hombre de guerra, esta es una mujer de fe. He visto que está dañado y marcado a muerte, pero aún sigue respirando, aún sigue de pie, aún sigue creyendo, aún sigue declarando que su Redentor vive. Y a veces pensamos que los problemas es ausencia de Dios. Los problemas no son ausencia de Dios, sino señal de victoria. Ay, aquí. Los problemas no son ausencia de Dios, sino son señal de victoria. Estás pasando por dificultades, te tengo noticias. La victoria se escucha, la victoria viene en camino. Es más, la victoria ya ha sido dada. Paraos, no cambies la actitud, determínate. Determínate como Job, que vas a seguir creyendo, aunque te sea quitado todo lo que tienes. Pero cuando algo te es quitado, esto es lo extraordinario de Dios. Eso es lo que a veces yo no entendía de Dios en la vida de Job. Como si Dios mismo dio testimonio que Job era un hombre justo, varón perfecto, recto y apartado de mal, y que no había otro como él. Dios le permitió pasar por lo que tenía que pasar. Cuando yo escuché esa historia y leí esa historia muchas veces por muchos años, yo le dije a Dios, se me hace que en ocasiones eres injusto en mi ignorancia, porque ¿cómo puede ser posible que tú testifiques de alguien que es bueno, justo, temeroso de ti y apartado de mal, y le permitas pasar por el valle del dolor? No perdió un ser querido, perdió 10 hijos de un solo trancazo. Perdió todo lo que tenía de un solo golpe. Y en su corazón dijo, yo sé que mi Dios vive. Mi Dios dio, mi Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y lo que yo no entendía es que para poder Dios bendecir a alguien que ha llegado a su máximo nivel y capacidad de recibir bendición, es que le tienen que quitar lo que tiene para poder añadirle más. Se lo voy a volver a repetir. Cuando alguien ha perdido algo, pastor, y siente que todo se ha acabado y se ha venido abajo,
muchas de las veces no tiene que ver con el enemigo, tiene que ver con Dios. Que Dios empieza a quitar los cables viejos, y no porque sean viejos, sino porque ya llegaron a su máxima capacidad y ya no hay más capacidad para recibir más. Y el ingeniero en ocasiones tiene que quitar los cables y tiene que quitar las instalaciones, y podamos decir, las instalaciones están buenas, siguen teniendo vida todavía más para seguir dando un servicio, pero no puede recibir la nueva carga y el nuevo trabajo que va a recibir para esta temporada y para esta ampliación que va a haber. Por eso es que en ocasiones llegan los ingenieros y empiezan a quitar cosas que parecen útiles, pero después empiezan a poner cosas mucho más fuertes, mucho más resistentes, mucho más grandes, que pueden cargar la capacidad mayor y más peso. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo con ustedes, iglesia. Ha tenido que quitar cables, ha tenido que quitar pilares, ha tenido que quitar murallas, ha tenido que quitar personas de influencia, personas que han sido bases sólidas en esta casa. No porque Dios esté enojado con ustedes, sino porque la capacidad de carga que tenían había llegado a su totalidad. No podían recibir el siguiente peso de gloria, de favor, de ensanchamiento, de crecimiento que Dios quiere hacer con ustedes. Pero Dios les dice: no teman, paraos, no dejen de hacer las cosas que habían hecho en un principio, no cambien la actitud. Hello. Si alguien me pudiera ayudar con el piano, se los agradecería. Siguiente instrucción es estar quietos. Estar quietos no es no hacer nada. Estar quietos es no dejar de creer. Salmo 66 dice: estar quietos y mirar que yo soy Dios. Estar quietos es la posición que tuve, la posición que tomé, el sí que le di a Dios para servirle. No lo voy a cambiar. Porque en la casa me estén presentando un documento de divorcio. No lo voy a cambiar porque el médico me dice que unos análisis salieron extraños y que parece cáncer. No los voy a cambiar. Si llega una notificación del SAT con una multa impagable y piensas que tu negocio se vino abajo, no voy a cambiar mi actitud. No voy a seguir honrándote. No voy a dejar de honrarte con mis ofrendas, con mis diezmos, con mi alabanza, con mi adoración, con mi obediencia, con mi fe. Porque yo sé que a pesar de todo tú sigues siendo Dios. Mi actitud no va a cambiar. Mi actitud no va a dejar de ser la misma que cuando te conocí. Yo sé que tú vives y yo sé que hay cosas que no entiendo ahora, pero las entenderé después. Yo sé que hay cosas que mis ojos quisieran ver de diferente manera, pero en su momento lo voy a mirar magnificado y glorificado. Yo sé que me dicen que mi hijo va a ir a la cárcel y que no hay esperanzas de que salga pronto, pero yo sé que la mano de Dios no se ha cortado, y aún en las cárceles Dios sigue rescatando, sanando y bendiciendo la vida de hombres. ¿Hay alguien aquí conmigo? No cambies tu actitud. No dejes de hacer. No dejes de orar. No dejes de leer tu palabra, su palabra. No dejes de buscar a Dios en ayuno. El arma más poderosa después de la fe es tu alabanza, tu adoración a Dios. Porque la alabanza atrae tu atención, pero la adoración te abre los cielos para conectar el cielo con la tierra.
Si en tu casa hay problemas, no salgas con los inconversos a pedir consejo. Convoca a tu familia, convoca a tus hijos. Tengan un tiempo de adoración, tengan un tiempo de búsqueda. Si Dios no le habla a tu casa y te da guianza por ti, varón, lo hará a través de tu esposa, lo hará a través de tus hijos. Pero al que le busca, lo encuentra. No temas. Paraos. No cambies tu actitud. Y se escucha bien bonito. Pero lo peor que tú puedes escuchar cuando estás pasando en conflicto, cuando estás pasando por el dolor, es escuchar a Dios que te diga mañana. Porque primero le dice: no teman, tengan la misma actitud, no dejen de hacer lo que estaban haciendo, porque mañana, Señor, si ya los tenemos a la puerta, ya me están tumbando la puerta para embargarme, ya me están tumbando la puerta para pagar la enfermedad y para pagar los gastos de la enfermedad, y no sé qué hacer. Señor, ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Estoy a punto de morir de desesperación, y lo único que escucho decir de tu parte es: mañana. ¿A cuántos les gustaría una respuesta mañana? ¿Cuántos que llegaran con el último aliento buscando una respuesta de Dios? O me respondes, o mi matrimonio se acaba, y Dios te diga mañana. O me respondes, o ya no sé qué voy a hacer, y Dios te dice mañana. Y aunque nosotros muchas de las veces escuchar que mañana implica un tiempo de espera, para Dios es la respuesta más gloriosa que te puede dar. Porque si Dios te dice mañana, lo que significa es que lo que estás viviendo ahora no podrá acabar con tu vida. Lo que estás viviendo ahora no podrá acabar con tu ministerio. Lo que estás viviendo ahora no podrá acabar con tu casa. Dios te dice mañana. Porque lo que vas a vivir requiere un proceso de tiempo, donde Dios te dice: por la noche vendrá el llanto, pero en la mañana viene el regocijo. Mañana es la palabra profética más extraordinaria, porque el mañana te marca destino, porque el mañana te marca propósito, porque el mañana te refleja que los planes de Dios contigo no han terminado, porque el mañana te asegura que vas a vivir una siguiente temporada. Mañana, iglesia, Dios te dice mañana mirarás cumplidas cada una de las obras y promesas que yo he declarado sobre ti. Mañana. ¿Hay alguien aquí? Solamente no cambies la actitud. No dejes de hacer, líderes. No dejen de hacer lo que han sabido hacer hasta este tiempo. Levitas, no dejen de hacer lo que han sabido hacer. Profetas, no dejen de hacer lo que han sabido hacer. Pastores, no dejen de hacer lo que han sabido hacer. No cambien la actitud. Pongan una buena actitud. Que el Dios del cielo está con ustedes. Que el Dios del cielo está en esta casa. Que el Dios del cielo aún sigue peleando tus batallas. Que el Dios del cielo te dice: has batallado mucho, te has cansado, ahora dame la oportunidad de entrar en tus circunstancias. Que mía es la batalla. Póngase de pie en esta tarde. Qué poderoso el saber: estoy con mis adversarios enfrente. Yo no sé cuáles sean tus adversarios. Yo no sé cuáles sean tus conflictos. Puede ser una enfermedad, puede ser un conflicto en tu familia, puede ser una amenaza,
Puede ser un atentado contra un ser querido. Puede ser una circunstancia que te esté ahogando la vida y sientas que la existencia se te acorta. Te digo algo, la estrategia de Dios para Josafat sigue vigente hoy y es para ti. Sigue vigente en esta casa y sigue vigente para tu familia. Sigue vigente para tu salud y sigue vigente para tu ministerio. El plan de Dios no ha cambiado. Él te dice: yo peleo la batalla por ti, solamente dame la oportunidad de poner yo las estrategias y tú las haces. ¿Hay alguien aquí? Y el versículo 26, mire lo extraordinario de esto. El versículo 26 dice de la siguiente manera: y al cuarto día, diga conmigo, al cuarto. Que Dios no dijo mañana. Al cuarto. Se juntaron en el valle de Beraca y bendijeron a Jehová ahí. Por esto llamaron el nombre de aquel paraje Valle de Beraca. ¿Sabes qué significa Beraca? Beraca significa bendición. Y ellos nombraron ese lugar no porque Dios los bendijo, porque ellos estaban en el valle de la aflicción. Ellos estaban en el valle de la batalla. Ellos estaban en el valle del dolor, de la sombra de muerte, en el valle de la angustia, en el valle del quebranto, en el valle de la preocupación. Ellos estaban ahí, en el valle de la guerra. Y la Biblia dice que al cuarto día llegaron todos ahí. Y en ese lugar ellos le cambiaron el nombre, porque ellos empezaron a bendecir a Dios ahí. Yo quiero decirte algo, iglesia. Solamente aquellos que han sido procesados, solamente aquellos que han pasado por batallas, solamente aquellos que han tenido pérdidas dolorosas, solamente aquellos que han pasado por quebrantos, solamente aquellos que han pasado por traiciones, solamente aquellos que han pasado por desilusiones, solamente aquellos que han pasado por mentiras y por señalamientos injustos y no cambian su actitud y siguen haciendo lo que deben de hacer y no dejan que el miedo los invada, tendrán el poder de cambiarle el nombre a tu peor temporada por la temporada de bendición para tu vida. Yo no sé si hay alguien que entienda lo que estoy diciendo. Solamente aquellos que han pasado por el dolor pueden cambiarle el nombre a cualquier circunstancia. Lo que a otros era para muerte, a ti te será de bendición. Lo que a otros será para morirse, a ti será para extenderte. Lo que a otros sería para acabarse, a ti será para ensancharte. Lo que para otros sería el ponerle el clavo al ataúd, para ti será la señal de resurrección. Para otros pudiera ser el final de todo, para Dios es el comienzo de un ciclo nuevo en tu vida. Porque todos aquellos que han pasado por el proceso del dolor y no cambian su actitud, le pueden cambiar el nombre a cualquier circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia que has estado pasando? ¿Cuál es la circunstancia que has estado viviendo en las últimas semanas, los últimos meses? Si sigues aquí, es porque has estado puesto de pie. Porque no has cambiado tu actitud, aunque a veces pareciera que ya no puedes más. Aunque a veces pareciera que ya no das más.
Dios te dice mañana. Y ese mañana ya se escuchan los pasos, como Bartimeo empezó a escuchar los pasos de su milagro. Ponga la mano sobre su corazón. Y si usted ha pasado por un momento de aflicción y está pasando por un momento de quebranto y de dolor, y diga, ya no puedo más, ya estoy en las últimas, yo necesito una intervención de Dios, y quieras que ore por ti, puedes pasar aquí adelante. Puedes pasar aquí adelante. Los chicos de la alabanza, si me pueden ayudar. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.